Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al primer panel de trabajo, El exilio europeo y su historia, en el que contaremos con la participación del doctor Fernando Serrano Migallón y el doctor Christian Kloiber, y la moderación estará a cargo de un servidor. Vamos a dar inicio con la intervención del doctor Fernando Serrano Migallón, de quien voy a leer una síntesis curricular. Aunque el doctor Fernando Serrano Migallón es modesto, de todos modos, siguiendo el protocolo, vamos a leer esta síntesis curricular. Es licenciado en Derecho y en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado por el Instituto Internacional de Administración Pública de París y por la Academia de Derecho Internacional de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Asimismo, es doctor en Historia por la UNAM y se ha distinguido en su trayectoria en el ámbito académico y en el servicio público. Queremos destacar que en el año 2012 el doctor Serrano Migallón fue distinguido por este instituto con el premio José C. Valadez a la trayectoria en investigación histórica en el rescate de memorias y testimonios. Voy a ceder el uso de la palabra al doctor Fernando Serrano Migallón, quien nos va a dar esta contextualización sobre el tema del exilio. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, señor embajador, señor moderador, queridos amigos. Siempre es importante, doloroso, interesante hablar del exilio, porque se habla muchísimo del exilio. ¿Qué es un exilio? ¿Qué es un asilo? Primero, la institución jurídica más antigua que tiene la humanidad. Viene de Mesopotamia, cuando los perseguidos políticos se podían acoger en el templo del dios Asilio y allí eran protegidos de que la justicia llegara a ellos. Después tuvo un larguísimo periodo todo el mundo antiguo, llega a la Edad Media y se continúa con el asilo más que nada religioso y el asilo para los delincuentes del orden común. En la Edad Media los monarcas no protegían a quienes habían atentado políticamente contra otro monarca, porque todos eran parientes, familiares y todos tenían más o menos la misma ideología. En cambio, si era un delincuente del orden común, y llegaba a un templo, era protegido por el templo. Es en la edad moderna, a partir del siglo XVIII, cuando se convierte en el asilo político. La razón es, todo individuo, ya lo dice la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano de las Naciones Unidas, tiene el derecho a tener una nacionalidad. Y al tener una nacionalidad, tiene el derecho a la protección de su Estado. Pero cuando ese Estado, por razones políticas, le niega la protección, tiene que haber otro ente soberano, otro Estado que lo proteja. Y es por eso por el que se produce el asilo político y se le da esa protección que el que debía ser su Estado, la que debía ser su casa, se la niega. El problema del asilado, del exiliado, es tan grave que los griegos consideraban la pena de exilio mucho más grave que la pena de muerte. El exiliado afecta, por el mero hecho de su exilio, toda su actividad, sus relaciones familiares, sus relaciones políticas, sus relaciones sociales, sus relaciones culturales, sus relaciones laborales. Le afecta toda la esencia de su actividad. María Zambrano, una ilustre filósofa española que estuvo aquí en México, decía, y siguiendo a su maestro Ortega, que si yo soy yo y mis circunstancias, cuando por razón de un asilo político te quito tus circunstancias, dejas de ser tú. Entonces el ser humano se ve desprovisto de su familia, de sus relaciones familiares, de sus relaciones políticas, de sus relaciones económicas, de sus relaciones sociales. Se queda navegando, flotando en un universo sin protección y sin apoyo de ningún tipo. Y entonces se produce ese fenómeno a tres voces. Si el diálogo entre dos personas es complicado, porque muchas veces uno dice una cosa y el que la escucha lo percibe de una manera distinta, cuando este diálogo se produce a tres voces, esto se complica muchísimo más. Y es lo que pasa con el asilo. Primero hay un grupo que se ve expulsado, injustamente expulsado. Él nunca, un asilado, sabe por qué le aplican esa pena y siente que es una pena injusta. Luego está el grupo que expulsa, un grupo que tiene el poder, que se ensaña con el expulsado y que le hace sentir la fuerza del repudio de su sociedad.
Y luego hay el grupo que percibe, el grupo que recibe, un grupo que no siempre está en su mayoría de acuerdo, puede haber algunos que estén de acuerdo, puede haber unos que otros, pero que lo recibe siempre con resquemor, con duda de quién va a llegar, con una interrogación de, bueno, de quiénes son y cómo se van a comportar. Y eso hace un diálogo a tres voces muy complicado que afecta que esa incursión total a una nueva sociedad sea muy difícil. Y una cosa más, el asilo político es una pena de por vida. El que una vez en su vida es asilado, siempre lo es para el resto de su vida. Porque aunque la causa del asilo termine y pueda regresar a su país, en ese momento se convierte asilado de su país que lo asiló. Siempre tiene añoranza de la casa a la que pudo asistir. En eso hay un libro muy interesante del doctor Pablo Yankelevich del Colegio de México, que ha analizado asilos que han sido muy cortos, los del cono sur de Argentina, Brasil, Chile fundamentalmente, y que han vuelto a sus países. Y todos los asilados, los que ahora se llaman Argemex, Chilemex, Uruguamex, porque son los que vivieron en México y los que tienen hijos nacidos en México que se han desarrollado en sus países, recuerdan como la mejor época de su vida los años que pasaron en México. Años duros, años injustos, años con necesidades económicas, años de una duda existencial de qué va a pasar, pero recordaban ese paso y esa incorporación a una nueva sociedad como una de las épocas más creativas y más fructíferas de su vida. Aquí dejaría yo, si me permite el señor moderador, este esquema general de lo que yo considero que es un asilo. Muchas gracias al doctor Fernando Serrano Migallón. Le voy a ceder la palabra al doctor Christian Kloiber, que nos va a hablar sobre el exilio austriaco y de quien también voy a permitir leer una síntesis curricular. Estudió Letras y Geografía en la Universidad de Viena. Tiene investigaciones en el área de exilio y cultura, así como enseñanza en el Instituto Politécnico Nacional y en la UNAM. Colaborador del Centro de Documentación de la Resistencia Austriaca, Exilio en América Latina, Exilio en México. Cofundador de la Fundación Wolfgang e Isabel Pailen de México. Desde 1975 tiene investigación y documentación del exilio y la cultura en el exilio de Austria en México, 1938-1945. Iniciador del nombramiento de 2 plazas en la ciudad de Viena, conmemorando a Gilberto Bosques e Isidro Fabela. Actualmente director del Instituto para la Educación de Adultos de la Secretaría de Educación de Austria. Recibió el Águila Azteca y la Condecoración de Oro de la República Austriaca. Bienvenido, doctor. Gracias. Hay que encender los aparatos. Gracias por invitarme aquí a tener esa posibilidad y el honor de hablar de un tema que a mí me persigue o me fascina desde hace mucho tiempo, que es la biografía de las personas refugiadas. Fernando, tú terminaste con eso de que una vez asilado, siempre asilado, y quiero citar a una asilada, exiliada, checa, austriaca, amiga de Franz Kafka, de Egon Erwin Kisch, murió hace algunos años en Praga, Lenka Reinorova. Ella fue miembro del Club Enrique Jaén aquí en México entre 42 y 45, y ella en un texto que me mandó para preparar la publicación Exilio y Cultura, dice al final de su texto: en donde más se podía dar esa generosidad en el periodo de 41 a 45, solo en la tierra de Lázaro Cárdenas y de Ávila Camacho, donde no se condicionó el refugio a quienes huían de la guerra y de la muerte, además de que se les dio la oportunidad de vivir como hombres libres. México fue, en efecto, un país de exilio. Siempre, ahorita viene el punto, siempre que escucho algo sobre México me afecta. Así es que una vez exiliada, siempre exiliada en la República Checa y aquí en México. Ella regresó a México en 1993 a un simposio en la UNAM y se encontró después de, ¿cuántos años? No voy a contar,
con Friedrich Katz, su amigo. Entonces, dos exiliados se encontraron en la Universidad de México. Quiero iniciar este capítulo del exilio austriaco en México con la salida de Viena. Oskar Römer, el hijo de Ernesto Römer, músico, director de música de Viena, Oskar Römer, su hijo, nacido en Viena en 1934, con el apodo de Burli, o sea, hijito, es también papá de Andrés Römer. Me imagino que ustedes conocen al personaje de Andrés Römer. Poco antes de su muerte, Burli Oskar, escribió sus memorias, y ahí quiero hacerles participar de la salida de la familia Römer de Viena, para empezar ese exilio, cómo sale una familia, cómo fue la salida de Viena. Es un texto muy corto, pero muy impresionante. Les aconsejo ese libro, Elegí el barco. Un segundito, tengo que aquí encontrar mis... 38. Gestapo, SA, Anton Brunner. Ernesto Moisés Römer llegó el lunes por la mañana del 15 de marzo de 1938 a su teatro, la Ópera Cómica de Viena, conductor de esa ópera. Y en el escenario se encontró a toda la compañía vistiendo el uniforme de la SA, de los nazis. En un fin de semana, Austria fue anexada a Hitler. Entre los cantantes, el capitán Anton Brunner, tenor, había pertenecido secretamente desde 1935 a los fascistas. Mi padre lo había tratado bien, lo recibió con el saludo, hablaron. Mi padre era su único amigo judío. En el coche oficial de la Gestapo, mis padres fueron llevados con chofer a arreglar sus documentos de salida. Brunner salvó a mi familia. Después de la guerra, fue colgado por los rusos. Mató a 30.000 judíos austriacos en los campos de concentración. Los Römer llegaron después de semanas de vómito marino a La Habana. Burli, el hijito, vio con terror por primera vez personas de color negro. En Veracruz recuerdo claramente la enorme barriga de Diego Rivera, el primer concierto de mi padre en una sala de estación de radio. Lázaro Cárdenas encargó a los intelectuales mexicanos a recoger los invitados exiliados, reconocidos, y la esperanza de Cárdenas también fue en tener músicos, expertos, intelectuales, escritores, periodistas que podrían participar en México en el desarrollo de la cultura y en el avance que Cárdenas tenía pensado para su país. El investigador alemán Wolfgang Kiesling, todavía de la RDA, que fue el primero que escribió sobre el exilio de habla alemana en México, recordó a Ernesto Römer como que había conducido más de 40, 50 veces el murciélago de Johann Strauss aquí en México. Bien, creo que aquí dejo el momento de salir de Viena y llegar a México. Otro personaje muy importante de la cultura austro-mexicana es Bruno Schwebel. Bruno Schwebel, ya también murió hace años, escribe lo siguiente desde su llegada a México. La entrada a la capital por entre el ajetreo nocturno de los barrios de Candelaria, Morelos, que sin tapujos mostraban su pobreza, fue el fuerte impacto para mí. ¿Era esa la ciudad en que viviéramos? La llegada al Hotel Vizcaya en la calle de Perú tan solo reforzó mi desilusión. Bajamos del autobús junto con algunos integrantes del grupo, atentamente observados por unas cuantas prostitutas. Nos recibió Dr. Ernst Frank Westheim, aquel entonces esposo de la celebrada literata Marianne Frank Westheim. Y ahora que escribo,
abuelo del actual secretario de Salud Julio Frenk. Los demás fueron distribuidos en otros hoteles baratos de la ciudad. Una organización de judíos liberales socialdemócratas, conocida como bundistas, y amigos que habían llegado a México en transportes anteriores, Philipp Müller y Resi Mandl, entre otros, se hicieron cargo de nosotros en las primeras semanas en México. Asistimos a más de un evento en algún restaurante adornado con claveles rojos, donde no faltaron discursos de bienvenida y de agradecimiento por tanta ayuda. Las primeras semanas en México, en el testimonio de Oskar Römer y de Bruno Schwebel. Mi tarea es dar voz a los exiliados. Como acción paralela, en 38-39, se estrenó la más importante exposición de arte contemporáneo en México, en 39, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Año antes, André Breton, invitado por Isidro Fabela, anteayer hice referencia a este hecho, conoció a Trotsky y con Diego Rivera y Frida Kahlo pues, pensaron en preparar una gran exposición del surrealismo aquí en México en 39. Entonces André Breton encargó a su gran amigo Wolfgang Pahlen, austriaco, vienés, nacido en 1905, para emprender esa tarea de preparar esa exposición con otro surrealista latinoamericano, peruano, César Moro. Entonces, y don Manuel Álvarez Bravo fue encargado en preparar la portada de la invitación y del folleto. En la Galería Artes de México de Inés Amor se inauguró esa exposición en 39 con obras de Chagall, de Breton, de Dalí, del propio César Moro, de Wolfgang Pahlen, de Giacometti, de Frida Kahlo, todo una increíble tarea de traer a México lo más moderno, lo más contemporáneo del arte moderno de los años 39. Y eso fue la leyenda en el folleto, en el catálogo, eso como muestra de la lucha antifascista, el arte contemporáneo como arma en contra del racismo, en contra del fascismo. Continúa. Los refugiados austriacos que llegaron a México rápidamente se organizaron. Hay que hacer notar que existen varios exilios políticos en México. La agrupación de los comunistas, stalinistas, comunistas trotskistas, comunistas en contra del pacto Stalin-Hitler, socialdemócratas, y entre ellos pues había bastante rencor y problemas hasta llegaron a enfrentarse físicamente en eventos. Por otro lado, se acusó por parte de Alemania que los austriacos exiliados, pues a pesar de los conflictos políticos entre ellos, pues se llevaron bien en los cafés que empezaron a crear aquí en México y sobre todo en su interés en crear algo cultural, en hacer teatro, en hacer música y también en abrirse a personas que no eran de su propio grupo político. Otro comentario fue, pues los austriacos pues hasta hacen contacto con los de la monarquía austrohúngara que estuvieron viviendo aquí y no son antifascistas como los del grupo de la Alemania Libre. Sin embargo, la primera asociación de exiliados de habla alemana en México fue de los austriacos, la Acción Republicana Austriaco de México, y fundado por Rodolfo Neuhaus, aquí veo a Roberto Kolb, y
Poco después se creó la revista de los exiliados austriacos, La Voz de Austria, Austria Libre, y un programa de radio muy impresionante, La Voz de Austria, conducido por María Armando y Campos y Gutiérrez Dibón. Seguramente ustedes saben qué personaje era Gutiérrez Dibón. Aquí dejo mi presentación de esta primera parte de 38 a 42, el inicio de, repito, la agrupación de los austriacos libres. Todos aquellos recibieron credenciales de México, del gobierno de México, y se trataron no como refugiados alemanes, sino refugiados austríacos. Eso fue muy importante para la agrupación de los refugiados de ser austriaco, a pesar que Austria no existió. Entonces en México sí existió de 38 a 46 una credencial, soy austriaco. En el Centro de Documentación de la Resistencia Austriaca en Viena se tiene el archivo donde parte de estas credenciales y documentos están documentados. Y como anteayer platiqué, los que empezaron a trabajar en ese archivo eran entre otros la mamá de Friedrich Katz, Bronja Katz, la familia Neuhaus, trabajando en la documentación del exilio de austriacos en ese caso en México. Como Ernst Römer y su esposa Irma Römer crearon el Salón Römer, invitaron a un gran número de intelectuales, músicos. Creo que Plácido Domingo también encontró allá su esposa, así me platicó Oskar Burli Römer. Y eso es sorprendente, en algunos meses de 41, 42 se establece todo un salón de cultura y toda una tarea en obras de teatro, en películas, en cine, en música. En una segunda parte tengo aquí preparado pues algunos ejemplos de estrenos mundiales de autores austriacos aquí en México, como por ejemplo la de Bertolt Brecht, la ópera de los 3 centavos. Fernando, te doy el micrófono y continúa, por favor. Agradecemos al doctor Christian Kloiber y nuevamente le cedo la palabra al doctor Fernando Serrano Migallón, quien nos va a hablar sobre también el contexto de el exilio, el asilo en México. Bueno, quizá una cosa que valdría la pena, voy yo a tirar la Navidad. Una cosa que valdría la pena precisar es la vocación de apertura que ha tenido siempre México. Para los que no creemos en la existencia de la Atlántida, es evidente que toda América se pobló a través de México. Si vinieron por el estrecho de Bering, entraron a América del Norte y toda América del Sur se pobló a través de su paso por México. Europa entró a América por Veracruz, fundamentalmente por Veracruz. Fue la puerta a Europa. América se abrió a Asia, a Oriente, por la nao de China, a través de Acapulco. Entonces México siempre ha sido un cruce de culturas, un cruce de razas, un cruce abierto a todos. Y no solamente por un paso inocente, un paso sin una intención política. Desde el siglo XIX, antes de la independencia, México acogía a muchos de los que buscaban asilo por haber participado fundamentalmente en movimientos independentistas. El más notable de ellos es Simón Bolívar, que vivió en México, vivió en la casa de la Güera Rodríguez, la que lo llamaba el Caraqueñito, y parece que aparte de una relación afectuosa tuvieron una relación un poco más íntima que eso, cosa que a ella se le daba, parece, con bastante facilidad. Luego, todo el siglo XIX, México fue campo de asilo. De todo el que buscaba protección de alguna forma, venía a México. El siglo XX mucho más. Movimientos de América Central, Sandino, todos han pasado por México.
y llega los grandes movimientos de Lázaro Cárdenas, en la época de los años 30 de Europa. Siempre se dice que fueron bien recibidos en México, que México los acogió, pero también hay que tener en cuenta que México era una sociedad muy dividida, y mientras había un 50% de la población que los recibía con muy buenos ojos, había un 50% de la población que no los recibía con tan buenos ojos, que los veía con resquemores y los veía como una influencia comunista de un gobierno de izquierdas como era el general Cárdenas. Eso no impidió que Cárdenas recibiera a todos. Antes de ayer se veía el caso de Trotsky, al cual le dio asilo político. Trotsky le pidió innumerables veces una cita, una audiencia para ir a darle las gracias por haberlo acogido, y Cárdenas, sin decirlo, en su actitud demostró, bueno, yo te recibí porque estabas en peligro, pero no somos amigos, no somos correligionarios, no tenemos por qué tratarnos. Y nunca lo recibió a pesar de los intentos de Trotsky. El caso de España fue distinto. Ha habido dos casos, México, que siempre ha sido un país de asilo, ha habido muchísimos asilos, pero hay dos o tres que son distintos. Uno es el asilo español y el asilo chileno, en los que México tuvo una acción política, administrativa, de decisión, de política de Estado, para que los refugiados vinieran a México, tanto los españoles como los chilenos. Y la otra, que va en otro sentido, es el exilio cubano. México les dio asilo a todos los cubanos que quisieron venir, pero como país de tránsito, para que se fueran o a Miami, o a Puerto Rico, o a algún otro lugar. Pero era más que nada un asilo económico lo que buscaban. Si nosotros vemos la lista de los que solicitaban el paso de México, cubanos, que corresponde con 5 o 10 días de diferencia a las nacionalizaciones. Si el decreto de la Cuba castrista expropiaba los bancos, 10 días después los banqueros pedían asilo político. Si se expropiaban los hoteles, los hoteleros a los 10 días pedían asilo político. Si se expropiaban las tabacaleras o las fábricas de ron, a los 10 días pedían el asilo político. Entonces eran tránsito para cambiar de país, no era propiamente un asilo político. El caso de España quizá fue el más significativo, porque primero no fue un asilo que se produce por una asonada, fue después de una larguísima guerra civil, muy sangrienta, que dejó unas heridas en España, desde luego son evidentes todavía, pero en todos los países de habla española. México se dividió con la Guerra Civil Española. Y lo que salió en el caso de España no fue un grupo de españoles, no fueron 500.000 españoles a Francia, salió el Estado español en su totalidad. Salió el presidente de la República, el presidente del gobierno, el presidente de las Cortes, el Parlamento en totalidad, que sus decisiones podían ser tomadas válidamente y ser jurídicamente válidas, el Poder Judicial, salió el Tribunal Supremo en totalidad, salieron los dos gobiernos autónomos, salió el Estado español como tal. Y México ahí se sintió mucho más comprometido, no solo por la desgracia personal que significa el tener que dejar el país, sino porque era acoger a un gobierno que había sido agredido internacionalmente y que México quería demostrar su solidaridad con ese gobierno. Cada grupo social, cada nacionalidad ve su exilio de una manera distinta. Los uruguayos y los argentinos lo ven distinto, aunque sean vecinos geográficamente. Los austriacos y los alemanes lo ven distinto, los portugueses, y eso se reproduce también en los individuos. Cada individuo ve su exilio de una manera personal, porque al afectar todas las actividades del hombre, el hombre o el ser humano, para que no se ofendan las feministas, el ser humano se ve o percibe esa necesidad de salir de una manera distinta. Entonces aquí hay que ver qué hacen los asilados al llegar, cómo se incorporan y posteriormente qué es lo que dejan, sean asilos cortos de 5, 7, 10 años como fueron los de América del Sur, los que por razones de lengua tuvieron mucho más dificultad para incorporarse, como pueden ser los polacos, los checoslovacos, los austriacos, los alemanes, o los que
por las circunstancias históricas, vinieron a México prácticamente a quedarse con el asilo español. Hay un literato mexicano, Azuela, que siempre decía que los españoles llegaron a México dispuestos a todo menos a quedarse, y en definitiva fue lo único que hicieron. Entonces aquí dejaría yo, quizá para luego hablar un poco de las consecuencias del asilo. ¿Qué es lo que hacen los asilos en los países que asilan? Gracias al doctor Serrano Migallón. Le cedo nuevamente la palabra al doctor Christian Kloiber en esta grata conversación sobre el asilo y el exilio. Regreso a la Ciudad de México en 1939. Está la inauguración de este gran evento de la exposición del surrealismo. Wolfgang Pahln presenta una esfinge de la noche, una señorita mexicana disfrazada surrealistamente en esfinge de la noche con una mariposa como adorno de mariposa, y eso fue Isabel Marín, luego Isabel Marín de Pahln. Isabel Marín fue hermana menor de Lupe Marín, y en 1900 Pahln se queda en México hasta 1947. Regresa a Europa, se entera de que su familia, sus papás, sus hermanos, con la excepción de un hermano, fueron asesinados por los nazis, y ve Wolfgang Pahln en París la gran exposición de México que Fabela inauguró anteayer lo platiqué también en Suecia, la imagen de México con el curador Fernando Gamboa. Ahí Pahln se reencuentra otra vez con ese México que dejó en 47 y regresa a México en 55, se casa con Isabel Pahln y termina su vida en 59 en Taxco. Esto también para otra vez enfocar eso, una vez exiliado, siempre exiliado. Regresamos otra vez a esa Ciudad de México muy diferente a la ciudad que hoy conocemos. San Ángel, donde estamos aquí, era un pueblo, había unas vías de tranvía muy extensas en la ciudad, y se cuenta que un importante escritor, periodista, escritor checo, Egon Ervin-Kisch, viajó horas y horas al otro extremo de la ciudad a encontrarse con una checa amiga que hizo comida checa. Entonces todo eso fue pues una ciudad muy diferente. Sin embargo, creo que las distancias en horas son lo mismo que ahora, a pesar de que solamente había tranvías, autobuses en ese momento. Se crea de los exiliados de habla alemana el Club Enrique Heine. Heinrich Heine, ese escritor alemán exiliado en Francia. El 20 de noviembre de 41 se inicia el programa de ese Club Enrique Heine con una lectura de un capítulo de la Séptima Cruz de Anna Seghers. La Séptima Cruz fue después filmada por otro austriaco viviendo en California, Fred Zinnemann, y ahorita me tienen que ayudar también, el camarógrafo fue austriaco, y la música pues, pero eso escuchamos más tarde de Roberto Kolb. Continúa el programa con, voy a dar algunos de esos increíbles funciones y conferencias del Club Enrique Heine aquí en México en los años de 41 y 42. El Sol de México fue una conferencia de Marietta Blau, una de las más importantes físicas austriacas, conocida amiga de Albert Einstein, y por ser judía y refugiada pues no recibió el premio Nobel a pesar de sus grandes logros en la ciencia física. En 42, en julio, Noche de Canciones Populares Mexicanas. Eso fue un punto muy importante. Los refugiados austriacos se interesaron mucho en eso que es la cultura mexicana. Estudiaron a fondo y la vida de Ruth Deutsch Lechuga, si conocen la colección de máscaras, de fotografías, también fue un agradecimiento de
una austríaca llegando a México en hacer ver a los mexicanos qué es el valor de la etnografía de México. Aquí recuerdo que Isabel Marín de Palm también fue etnógrafa, creadora del Museo de Tlaquepaque en Guadalajara, y con otra austríaca, Irmgard Weitlana, hicieron el trabajo de la colección, la museografía, colección de etnografía del Museo Nacional de Antropología de México. Entonces también si ustedes van al primer piso del Museo de Antropología con la colección de etnografía, ahí una austríaca y Isabel Marín de Palm participaron en esta tarea de hacer al pueblo de México qué es el valor de México, y eso pues de Ruth Deutsch, que tenía que dejar su país y dejar pues también toda la experiencia de ser partícipe, de ser parte de una cultura austríaca vienesa que dejó. En abril de 43, concierto de música prohibida en Alemania. Roberto, después tú vas, creo que también hacía referencia a eso. Ernst Römer, Militia Corpus, Noche Transfigurada de Arnold Schoenberg, estreno en latinoamericano, aquí en México. Declama Luise Rune, una actriz austríaca. Se ejecutó la Quinta Sinfonía de Mahler y no solamente había el programa del Club Enrique Heine, también existió una editorial, El Libro Libre, que inició su programa con el primer libro de Egon Erwin Kisch, con una biografía, Marktplatz der Sensationen, Sensation Fair, donde él remonta su biografía a la Praga de su juventud, y un tío de Egon Erwin Kisch fue Samuel Basch, médico de Maximiliano. Entonces, la tarea de Kisch también siempre fue de encontrarse, ubicarse, su biografía y su situación de exiliado. Aparece en la editorial de habla en alemán los libros en México, que fue una tarea bastante complicada porque los impresores pues tenían que, los lectores, producir los libros en alemán. El financiar este proyecto fue complicado, sin embargo hay un programa impresionante de la editorial El Libro Libre, y el último libro que aparece en esa editorial es Descubrimientos en México, no de México, en México, de Egon Erwin Kisch, y recomiendo a todos aquí leer este libro. Está traducido al español por Wenceslao Roces, refugiado español aquí en México, gran jurista, filósofo, y fue reeditado hace algunos años en la UNAM. Entonces la tarea, como se ve, es, los austríacos no se dejaron, ellos dijeron que su exilio en México es una tarea de optimismo colectivo. Entonces, eso es la característica de todos los esfuerzos que los austríacos, las personas de habla alemana, las personas de Europa Central trataron de lograr, de enseñar, de mostrar la otra Alemania, la otra Austria, no el país fascista, no el país racista. Y ya suficiente, creo. ¿No estamos bien? ¿Está bien? No, pero Fernando también. No, déjeme pensar, porque yo hablo libremente, entonces es una tarea bastante pues, difícil de no leer un texto, sino tratar de tener un hilo y también de contar una historia. Y mi historia es, yo también soy hijo de exiliados, entonces me toca en lo personal el hilo biográfico. Y en cada de mis conocidos y amigos aquí en México, sobre todo de esos tres impresionantes personajes que aquí encontré, Ruth Deutsch de Chua y su tarea de no sé tantos de miles de fotografías que tiene aquí en su colección, de documentar la etnografía, la historia de México, o también se me ocurre la traductora de Hermann Broch, también viviendo,
Anja Herzog, tenía amistad con los Pellicer y Brody, también participando en eso de que es la cultura de México, reconstruyendo su cultura perdida aquí en su cultura de exilio aquí en México. Como Oskar Römer, arquitecto, o Bruno Schwebel, que trabajó en diversas ocupaciones, creó una pequeña orquesta de música vienesa, fue maestro de ajedrez de la Ciudad de México, trabajó en Televisa, fue encargado de las estaciones de transmisión de Televisa, un técnico, estudió en el Politécnico, hizo lucha libre, escritor y pintor, un hombre multifacético. Y también recomiendo, hay un libro que también se publicó aquí en México, es De Viena a México, La otra suerte, y es el testimonio de un niño austriaco que llega a la Ciudad de México y de repente se encuentra con otro mundo. Y muy impresionante es su primer día de escuela. Se fue a una escuela de México, pública de México. O sea, y en la escuela vieron así un niño güero con pantalón corto que no se acostumbraba en México, y pensaban, bueno, equivocado, lo enviaron a la otra escuela enfrente, al colegio alemán, a la sede de los nazis, de la quinta columna. Y con este enfoque empieza la visión de un niño austriaco que se encuentra con otro mundo, después es más mexicano que muchos mexicanos aquí en México. Ustedes conocen la librería Gandhi seguramente. En la librería Gandhi, y si vieron ayer la película de Bella Vista, está la escena. Dos hombres se encuentran durante muchos años jugando ajedrez en la librería Gandhi. Un día en el primer piso del café de la librería Gandhi, pues ajedrez. Y jugaban ajedrez. Y no supieron que son austriacos. Se tardaron algunos años para encontrarse que Oskar Römer y Bruno Schwebel jugando ajedrez en la librería Gandhi. Cuando Fridolin Schönwiese, yo lo comenté con Frido Schönwiese esta anécdota que me contó Bruno Schwebel. Hicieron esa escena en la película donde se ve Bruno y Oskar, y lo más impactante para mí es que todo el café empieza también a congelarse en el momento, todos actúan, también los meseros, y eso es el encanto, el cariño que yo encontré en esos personajes que la Ruth Deutsch-Tetschuga, haciendo su presentación de su casa, su museo, y al final sacó una tarjeta de visita diciendo hay que votar por Cárdenas, porque Cárdenas nos rescató. Oskar Römer, cuando lo invité a Viena la primera vez después de su salida en 1934, fue cuando se presentaron los libros de Exilio y Cultura, y bajo la embajadora Patricia Espinosa Cantillano en el Parlamento de Austria, de Viena. Después del Parlamento nos fuimos a comer, y él pidió 5 porciones me tienen que ayudar los que hablan alemán, Kastanienreis. Este es un dulce hecho de marrón, de castaño, ¿sí? ¿Sí? Porque su abuela en Viena de niño le preparó ese dulce vienes. Entonces el sabor táctil, el sabor olfactórico, todo eso es parte de lo que es la biografía, y también que se reencuentra y se trata de reconstruir aquí en México. Ya se dan cuenta de que yo estoy muy fascinado de lo que es la vida, la biografía, y cómo vivir, cómo hacer la vida a pesar de perder sus familiares en los campos de concentración, de dejar sus escuelas, de dejar sus amigos, de dejar sus juguetes, de dejar sus instrumentos de música, de dejar los estudios y reencontrarse en un país muy diferente, muy distinto.
doctor Serrano Migallón. Bueno, la mesa es el exilio europeo y su historia. Del exilio europeo hay muchos exilios europeos y nos hemos reducido a dos, al germano parlante, austriaco, alemán y al español. Hubo otros de mucho menos importancia, por ejemplo el francés, fue una élite muy pequeña y de altísimos intelectuales. Benjamin Perret, André Breton, que estuvieron en México, y la famosa frase de Breton: el surrealismo se inventó en México, cuando tuvo una serie de anécdotas a su llegada, que no lo estaban ni esperando en el aeropuerto y sufrió una serie de percances hasta que encontró a dónde tenía que ir. Su relación con Remedios Varo, todo eso es completamente surrealista. Los polacos, que se redujeron a Querétaro, a una colonia agrícola que tuvo un fracaso total y se dispersaron enseguida. Y hay un exilio no europeo que, si me permite el señor moderador, me gustaría tratar porque es completamente desconocido, que es el exilio norteamericano. El que se da en México cuando se desata la persecución de comunistas por MacArthur, y que vienen a México sobre todo intelectuales del área cinematográfica y se recluyen en Cuernavaca. Y hay una hija de este grupo, de un matrimonio perteneciente a ese grupo, Diana Anhalt, que publica sus memorias, que se llama El exilio desconocido, o el asilo desconocido. Y lo que es más importante es el terror con el que vivían los americanos. Se reunían todos a jugar por la tarde, canasta, algún juego de mesa, y no hablaban de nada. Hablaban del clima, de las flores, de nunca un tema político, nunca si habían recibido cartas, nunca con quién se carteaban, ni qué relaciones tenían. Todos estaban convencidos que los demás eran espías del gobierno norteamericano. Entonces ella recuerda esa época de angustia familiar, incapaces de transmitir un pensamiento. Es un libro publicado en inglés, ya traducido al español, y que yo se los recomiendo porque es verdaderamente extraordinario el grado de persecución y de terror en que vivieron los americanos en ese periodo. Pero bueno, si me permite también el señor moderador, volvería al final del exilio español. El exilio español es quizá el más trágico, porque es el único, el grupo republicano es el único que tuvo 5 derrotas terribles en su historia. Primero, perdió la Guerra Civil Española. Luego, al triunfo de la Guerra Mundial, se olvidaron de España y perdió la Segunda Guerra Mundial. Luego, cuando vuelve la democracia a España, se olvidan de ellos completamente. La transición se hace a espaldas del exilio y de la idea de república. Quizá justificado, yo no voy a entrar a discutir si la transición estuvo bien hecha o no hecha, pero la alternativa república, la alternativa un gobierno no monárquico, no se discutió nunca en España. Y luego la llegada de los socialistas al poder se olvida del grupo de socialistas y de republicanos del exilio. Entonces es un grupo que desde 1936 está llamado a sufrir derrota tras derrota hasta que físicamente desaparecen. Entonces en este periodo de tragedias tienen la primera etapa, que es la etapa cruel, la de la guerra civil. Luego tienen la etapa del exilio, que llega cuando llegan a México. Luego tienen una etapa que podríamos llamar del encuentro, cuando empiezan a conocer a México y México los empieza a conocer a ellos. Luego viene la etapa de la esperanza, ganan los aliados la Segunda Guerra Mundial y la República Española, como la primera aliada del grupo aliado, esperaba ser reconocida y se olvidan de ella. Luego viene la época de la desilusión, cuando España es primero admitida en la UNESCO y posteriormente en las Naciones Unidas. Luego viene la etapa ya del arraigo definitivo y por último la etapa del desencanto, que es cuando se dan cuenta que en España ni los quieren, ni los perciben, ni los atienden, ni se ocupan de ellos. Son como unos tíos viejos, malhumorados, que cuando llegan a casa gritan y que no hay que hacerles caso y que es mejor tenerlos en un asilo o en una casa de residencia donde no tengan que participar en ninguna actividad política. Ahora, ¿qué dejan los asilos? Porque se ha hablado mucho de las élites.
Bueno, que si Gauss dijo, que si Remedios Varo, que si Nicole, que si este pintor, que si aquel filósofo, que si el arquitecto Candela. No, pero la masa. España en el año 31, cuando llega a la República, el 60% eran analfabetos. ¿Qué porcentaje habría de intelectuales? Un 1%, cuando mucho. A México llega un 10% de intelectuales del exilio español. Pero había un 90% que no eran intelectuales, que eran obreros, campesinos, linotipistas, periodistas, que tenían una serie de actividades. ¿Qué deja esa masa al incorporarse a la sociedad mexicana? Yo creo que por lo menos 3 o 4 cosas muy, muy importantes. La primera, demostrarle a México y a todos los países de América Latina lo frágil que son las instituciones democráticas. Un gobierno dictatorial es mucho más duro, es mucho más férreo, es mucho más autoritario, se impone mucho más fácil. Y en cambio, un régimen democrático está sujeto a muchos más vaivenes y es muy frágil. Entonces, los que queremos un régimen democrático, tenemos que estar pendientes de que ese régimen es frágil y que hay que defenderlo permanentemente. Después, en México, a España se le percibía como un régimen, y con razón, conservador. Los españoles que habían venido a México habían venido exclusivamente a hacer dinero. A diferencia de los demás países de América Latina, la colonia española de México estuvo a favor de Franco, mientras que las colonias españolas en Argentina, Brasil, Chile, estuvieron a favor de la República. Pero en México se veía a los españoles como los cantineros, los que tenían las tiendas de abarrotes, los que no eran intelectual y socialmente bien aceptados. Después, ideológicamente, la moral que se percibía en México era la moral católica. Todos, lo bueno y lo malo lo decía la Iglesia Católica, y la ética era la ética católica. Y se percibe que hay una ética distinta, una ética laica, una ética que no cae por el premio al más allá o por el castigo en el más allá, sino por esa conciencia personal propia de cómo debe actuar uno. Y por último, lo que sí se deja tanto en México como en los demás países es, a través de la descendencia, un profundo amor a este país. Gracias al doctor Fernando Serrano Migallón. Nuevamente le cedo el micrófono al doctor Christian Kloiber. Quiero terminar mis pensamientos sobre este tema del exilio con algo que es una perspectiva hacia el futuro o en el presente, digamos la visión europea. Para mí el exilio en México también es un ejemplo de un experimento, el exilio como un intento, una visión de pacifista, de jamás guerra y jamás destierro y exilio. Entonces, para mí, los diferentes etnias y grupos exiliados aquí en México, no tenían enlace entre sí. No fue que los austriacos no hablaron con los checos, lo contrario. El 25 de mayo de 1944, en el Club Enrique Heine de habla alemana, se festejó una noche para rendir honores a Checoslovaquia con motivo del 60 aniversario del presidente checoslovaco Beneš. Y el presidente de los checos libres fue el médico judío Oskar Stern. La hija de Oskar Stern cantó en este evento, Miroslava Stern, y me imagino que ustedes conocen Miroslava, la actriz, que su última película antes de suicidarse por un amor por un torero mexicano, si no me equivoco, fue de Buñuel. Entonces ahí se ve, para mí son ejemplos de una tradición europea y no… Guapísima. Guapísima, ¿sí? Ay, bueno, miro. Y poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el mismo club Enrique Heine, de la gente de habla alemana, otro ejemplo europeo y no nacionalista. Y para mí eso es el aprendizaje. Si algo aprendo yo de ese exilio en México es esa visión europea, pacifista. Fue el 8 de marzo de 1945, Cielo Español,
extiende sus estrellas. Una noche para honrar a los guerrilleros españoles presiden José Bergamín y Ludwig Renn, Theodor Balk, Francisco Comesaña, Egon Wenkisch y Ana Segers, entre otros, Kurt Stern, y el coro Los Alemanes Libres aquí en México. Con eso quiero yo concluir. Si no solamente es la historia una retrospectiva, porque yo dudo si aprendemos realmente de la historia, porque la historia como esto pues para mí no existe, sino también una perspectiva hacia el futuro. Eso es cómo convivir pacíficamente. Gracias. Gracias al doctor Kloiber. Para el doctor Serrano Migallón, si nos pudiera dar una reflexión final ya en este par de minutos que nos queda en este primer panel de trabajo. Bueno, yo creo que ya he hablado mucho como para seguir hablando. Yo creo que volver quizá a lo mismo. Es una institución, el asilo político, el exilio, muy antigua, que tiene páginas brillantísimas y páginas lamentables de muchas veces en que los países no han sabido comportarse como debían. El holocausto se llevó a cabo porque muchos quisieron ver hacia otro lado cuando estaba pasando lo que ya se sabía que estaba pasando, y que es una institución que debemos de defender, y que debemos defender todos y que debemos de proteger todos. Nunca sabemos qué puede pasar en el mundo, y menos en estos momentos, pero que sepan los hombres que hay una institución internacional organizada con una serie de gobiernos que tienen una idea clara de que hay que proteger al ser humano, es muy importante, y nosotros tenemos que apoyar desde donde estemos cada uno de nuestra trinchera a que el asilo político, en caso de que se necesite, esté abierto para aquellos que son perseguidos.